El programa La Noche conoció esta carta de 4 páginas en la que la oposición venezolana alerta a la OEA por la conmemoración del 4 de febrero. América Latina recuerda esa fecha de 1992, hace 20 años, cuando el entonces teniente coronel Hugo Chávez intentó derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Sectores democráticos en Venezuela no se explican cómo el jefe de Estado celebra los 20 años de un alzamiento militar que pretendía desestabilizar la democracia en el país suramericano. Los venezolanos se preparan para vivir una nueva demostración del poderío militar del gobierno bolivariano. Como ya es costumbre, cada 4 de febrero y como si fuera una fiesta nacional, el régimen celebra el intento de golpe de Estado que el mismo Hugo Chávez lideró contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992. La efeméride de hace 20 años, tristemente célebre, conmemora el fracasado alzamiento militar y que para la doctrina chavista significa un momento de quiebre cuando la revolución bolivariana inició incluso antes de que Chávez llegara al poder. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Pero el desfile de este 2012 tiene connotaciones que molestan a la oposición venezolana a 8 días de las elecciones primarias y a 8 meses de las elecciones presidenciales en las que Chávez oficiará como candidato presidente. La tensión aumenta más con este tipo de manifestaciones armamentistas cuando el mismo ministro de Defensa de Venezuela, Henry Rangel Silva, dijo a finales del año pasado que las fuerzas bolivarianas no reconocerán a otro presidente que no sea Chávez si el resultado electoral es adverso al proyecto bolivariano. El programa La Noche conoció el contenido de esta carta fechada el 1 de febrero y dirigida al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y al representante del organismo en el país suramericano, Miguel Ángel Trinidad. La misiva fue dirigida por la llamada Comisión para la Lucha Social de la Mesa de Unidad Democrática, coalición que suma a las fuerzas opositoras a Chávez. En la carta expresan su preocupación por el desfile de este 4 de febrero. Esta conmemoración oficial constituye, a nuestro modo de ver, un quebrantamiento del articulado de la Carta Democrática Interamericana sancionada por el organismo el 11 de septiembre de 2001. Ese artículo de la Carta Democrática Interamericana consagra la promoción y protección de la democracia. Por eso los firmantes se preguntan: ¿se promueve y defiende acaso la democracia conmemorando oficialmente el intento de un golpe de Estado clásico, como fue el alzamiento militar de febrero de 1992? También destaca que la promoción de la democracia debe contemplar a los jóvenes y a los niños en una alusión a las imágenes reveladas por la prensa venezolana, donde se aprecia a menores de edad portando armas y en cursos de adoctrinamiento ideológico al llamado socialismo del siglo XXI. ¿Acaso se educan los valores democráticos cuando se enaltece el uso de las armas y de la violencia como medio para acceder al poder político? La Carta de la Mesa de Unidad Democrática solicita a la OEA hacer un pronunciamiento para evitar que las autoridades bolivarianas sigan incurriendo en lo que califican es un delito de incitación a la violencia. Saludamos a esta hora también en el programa La Noche a Farid Fraija, es analista político y director de Visor 370, firma consultora de opinión pública. Señor Fraija, bienvenido al programa La Noche. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muy contento de estar con ustedes. Usted conoce muy bien las entrañas del chavismo. ¿Por qué este evento, esta parada militar para festejar lo que ocurrió el 4 de febrero de 1992? Sí, bueno, mira, en primer lugar, a mí me sorprende que Patricia Poleo haya expresado lo que expresó cuando su propio padre, Rafael Poleo, en los días posteriores al 4 de febrero de 1992, celebró, respaldó y legitimó lo que fue la zonada militar del 4 de febrero. Esta carta que se envió a la Organización de Estados Americanos fue enviada pues por la Mesa de la Unidad Democrática, cuyo secretario general es militante y dirigente de un importante partido que marcó ese bipartidismo durante más de 30 años en Venezuela, en la llamada Cuarta República, dentro de los cuales muchos militantes de ese propio partido COPEI, me refiero por ejemplo a Nelson Chiti Larroche, me refiero al propio Rafael Caldera, respaldaron, legitimaron y de alguna manera expresaron un conjunto de argumentos que explicaron las razones por las cuales ese 4 de febrero tenía sentido para la sociedad venezolana. Llama mucho la atención cómo la oposición ahora, pues por un contexto y por las diatribas políticas, cambia esa postura. Pablo Medina, que también forma parte de los candidatos que están postulados a ser candidatos unitarios por la Mesa de la Unidad Democrática, también respaldó lo que fueron esas acciones del 4 de febrero. Entonces, de alguna manera, yo creo que explicar
¿Qué significa hoy por hoy el 4 de febrero? También implicaría revisar un poco el contexto en el cual pues se generó esa sonada militar y cómo estaba esa Venezuela, cuáles eran los aspectos que de alguna manera describen ese contexto político, social, cultural, internacional, que de alguna manera pues van a lograr dar un conjunto de criterios, un conjunto de elementos para poder realmente entender el significado histórico que tiene esa sonada militar del 4 de febrero. Patricia Poleo, ¿qué tiene usted que decir entonces ante las declaraciones del señor Fraija? Bueno, por mi padre no, por mí misma, ¿no? Eso ocurrió hace 20 años, cuando yo tenía 26 años, y recuerdo todo lo que pasó. La situación en Venezuela definitivamente estaba muy mal, había una situación crítica y de malestar dentro de la Fuerza Armada, definitivamente, pero por ponerte un ejemplo, uno de los conceptos que había, o de las justificaciones que había para este golpe de Estado, era el uso que se le estaba dando a la Fuerza Armada Nacional para el interés, por ejemplo, a los soldados, que las esposas de los oficiales los utilizaban para sus intereses personales, para llevar los hijos al colegio. Yo te puedo dar ejemplos con nombre y apellido. El excomandante de la Guardia Nacional, por ejemplo, Luis Mota Domínguez, manda a los hijos de su novia al colegio con escoltas militares, y eso está pasando hoy en día. Todas las razones por las cuales ellos dijeron que era necesario dar el golpe de Estado, pues no solamente continúan, sino que se han profundizado. La corrupción, la Fuerza Armada Nacional ahora está involucrada en hechos de narcotráfico en relaciones con la guerrilla colombiana. El sábado que viene sale publicado, mañana, el día del desfile, va a salir publicado un documento, un trabajo que en Sexto Poder que escribí yo, con todos los datos, nombres y apellidos, los oficiales generales que están metidos en el narcotráfico en Venezuela, con relaciones directas con la guerrilla colombiana, eso no ocurría en la Cuarta República, definitivamente, cuando sí se cometían errores, sí se cometieron errores políticos muy graves, pero que definitivamente no se solucionaron con esto. Y 13 años después ellos no pueden decir que los problemas que hay ahora en Venezuela son culpa de la Cuarta República, porque en 13 años de gobierno debieron haberlo solucionado en todo caso. En Caracas, señora Adriana Berzner, hay una situación que podría ser aún más preocupante, de acuerdo a esta carta que ha presentado la oposición ante la Organización de Estados Americanos, con esta parada militar que estaría yendo en contra de la democracia venezolana, y es el hecho de que también se esté celebrando la cumbre de la Alternativa Bolivariana para las Américas. ¿Cree usted entonces que se esté celebrando con mandatarios extranjeros un hecho de este tipo es estar legitimando una acción como los golpes de Estado en América Latina? Bueno, digamos, yo no confundiría las cosas, en el sentido de que una cosa ha sido el espectro, lo que ha sido el ALBA, y otra, en otro sentido, lo que han sido los eventos del 4 de febrero. O sea, mezclar las cosas en esta situación parece muy fácil, pero no lo es. Los eventos del 4 de febrero, obviamente, es una celebración que viene y sale propiamente de lo que ha sido el personalismo de Hugo Chávez, mientras que cuando vemos lo que es el contexto del ALBA, que se va a celebrar el día domingo 5 de febrero, es dentro del esquema también que ha sido parte de la política exterior de estos 13 años que justamente se cumplieron el día de ayer del gobierno de Chávez. Si nosotros vemos también y lo traspolamos a lo que ha sido el caso, por ejemplo, de la CELAC, también muchas cosas se dijeron en diciembre, el 3 de diciembre, que fue cuando se celebró la cumbre de la CELAC, se hizo también en un recinto militar. Entonces, eso sí, allí hubo muchas críticas por el hecho de que mucho se hablaba de democracia, mucho se hablaba de sostener y, por supuesto, reforzar lo que son las calidades de la democracia, firmar lo que era la cláusula democrática bajo el amparo de la CELAC, pero dentro de un recinto militar. Eso fue de mucha crítica por parte de la oposición venezolana. Y creo que era lógico también la crítica en algún sentido, porque si nosotros evaluamos muchos de los discursos que han tenido los presidentes de América Latina en dejar a un lado ese pasado militar y esas dictaduras, pues llama la atención que hoy por hoy decidan ellos firmar una cláusula democrática dentro del recinto militar.